Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bueno, pues una vez más, bienvenidas y bienvenidos a este programa En Contexto Con, un podcast diseñado para toda nuestra comunidad migrante en Estados Unidos y parte desde luego de México, que nos alcanzan a ver en distintas plataformas. Desde luego, agradecido con ustedes. Esta vez quiero compartirles una experiencia muy padre, una experiencia que tiene que ver con cultura, educación y sobre todo algo que tiene que llevar a México, a Estados Unidos y al mundo, desde luego, a través de la educación, a través de un intercambio cultural de raíces, de historia, tradiciones, pero también de gente muy voluntariosa, en este caso, gente que hace mucho por Michoacán a través del estado número 33, allá es lo que siempre me refiero, porque finalmente somos otro Michoacán en Estados Unidos. Y el día de hoy nos acompaña en este estudio, le agradezco mucho al profesor, o doctor no sé en qué, pero ahorita nos explicas. Él es profesor de aquí de Michoacán, de una escuela primaria, si bien no se me olvida, ubicada en ¿dónde? Tarímbaro, sí. Pero es de una colonia, ¿cómo se llama? Bueno, fraccionamiento Galaxia. Yafet Hernández Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Luis, agradecido por el espacio y por compartir contigo este momento. Sí, gracias a ti sobre todo. ¿Maestro de primaria? Así es, maestro de primaria. ¿Grados cuáles? En este ciclo que estamos por terminar tenemos 5º grado y bueno, también comparto de manera mensual en posgrados, asesoro a maestros que están estudiando su maestría y su doctorado y bueno, eso me ayuda a complementar mucho con alumnos y docentes. Ok. Bueno, pues mira, la idea principal de este podcast finalmente es llevar el contenido a la gente que nos apoya de Estados Unidos y además el día de hoy pues darte la bienvenida y sobre todo porque esta explicación que le vamos a dar a la gente es primero quién eres tú como maestro, por qué maestro, pero además estás aquí porque tienes que ver con un estado que le llamamos nosotros binacional o compartir un tema binacional, de cultura binacional. Tú has estado compartiendo una experiencia muy padre que ojalá nos puedas explicar o narrar en tus palabras para que la gente que nos ve y nos escucha pueda entender esta parte de por qué un maestro joven, un maestro emprendedor decide tomar esta ruta, pudiendo tomar sus vacaciones en otro lado, se va a enseñar, a dedicar lo que ha aprendido en Michoacán a buena parte de los mexicanos, incluso a gente de otros países y otras naciones ahí mismo en Estados Unidos, compartir la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que son como maestros de intercambio, o sea, tú te vas a cambio de otros maestros que vienen de otras escuelas y ahorita nos explicas el procedimiento, pero primero dile al auditorio quién es Yafet Rodríguez, ¿dónde naciste? Bien, pues orgullosamente moreliano. ¿Tú eres de aquí a Morelia? Así es, nacido en Morelia, Michoacán. Y bueno, tenemos actualmente 30 años, ya 7 años siendo maestro de primaria. Y bueno, muy afortunado de haber podido tomar esta elección de compartir con niños y niñas de nuestro estado. Ok, ¿y quién eres tú como ser humano, o sea, además de maestro? Además de maestro, creo que soy una fuente de cuidado, creo que eso me caracteriza bastante, cuido mucho a las personas que me rodean y eso me ha enseñado también justamente mi profesión. Abrir caminos. ¿Te refieres a los alumnos o a la familia? Y a todos en general. Ajá. Creo que eso es algo que he distinguido en mí, que cuido mucho de mis alumnos, de mi familia, de mis amigos, de mis cercanos y bueno, mucho optimismo, mucha energía todavía que me permiten construir nuevos proyectos y trabajar con gente en pro de cualquier beneficio social. Ok. Bueno, finalmente, ¿qué estudiaste? Tengo un currículum aquí que no me alcanzaría el programa para leerlo, pero sí, en resumen, prácticamente eres egresado de una normal oficial del estado de Michoacán, la normal urbana. Profesor J. Jesús Romero Flores, bueno, muy conocida en nuestra ciudad. Y bueno, de ahí ya me seguí, siempre soy muy inquieto en ese sentido. En cuanto egreso, yo en 2016 ya me tocó a mí hacer estos procesos de hacer un examen para poder obtener tu trabajo, ¿no? Que años atrás era un poco distinto este contexto. Nos ofertan seguir con nuestra formación y bueno, estudio la maestría en educación inclusiva y bueno, de ahí tuve la oportunidad de que me dieran bolsa de trabajo. Egreso yo de esta maestría, empiezo a trabajar con la universidad y me ofrecen seguir la misma línea, pero ahora ya pues en un doctorado y pues todo en la misma línea de educación y mucho este eje de inclusión.
A ver, Jeff, bueno, eso es una idea mía. Todos tenemos la idea del maestro en la calle, del maestro, que además les mando un saludo, los quiero mucho, la mayoría de ellos, mis amigos, pero de un maestro como luchador social primero, que tienen que adoctrinarse para defender alguna causa, algún interés dentro del sindicato, de alguno de los sindicatos, y posteriormente dedicarse a esto. Me llama mucho la atención el tema de que pues, te veo siempre dedicado, siempre estás en clases, espero que así sea, y si no, que los padres de familia nos llamen para clausurar. Que nos dejen ahí los comentarios. Sí, claro que sí. Pero ¿qué piensas tú, por ejemplo, del servicio público? Porque finalmente el maestro brinda eso, un servicio público, y no deja de ser un servidor público, aunque reniegue de ello, claro. Porque el Estado finalmente recibe un salario del Estado, bien, bueno o malo, yo diría que en muchos sentidos malo, algunos no les pagan, conozco esa situación, algunos bien, algunos mal, desconozco el tema de rangos y demás, no voy a meter a eso, sí. Pero ¿qué piensas de dedicar tu vida a este servicio público, sobre todo en contextos sociales totalmente distintos, donde tienes que cuidar muchas formas? Vi que tienes cursos de derechos humanos, maestrías o por lo menos formación en algún tipo de cuidado especial para no discriminar a algún alumno por ser mayor o menor, por ser pobre o rico, por ser de una raza distinta, no sé. Creo que esa parte deberían tener a todos los maestros, pero bueno, en el caso tuyo tú la tienes. ¿Eso te ha ayudado mucho? Bastante, me ha ayudado bastante, sobre todo a construir comunidad, que a lo mejor podría escucharse muy trillado como un eslogan, sí, que muchos decimos, pero realmente trabajar en mancuerna con los padres de familia, eso te ha ayudado a comprenderlos, a entender que hay distintos tipos de familia, a acogerlos a cada uno de ellos, y pues bueno, justamente a nuestros niños, no nada más aquellos que presentan alguna necesidad de aprendizaje, sino justamente su estilo de vida, nivel económico, gustos, intereses, y eso me ha permitido justamente ser un maestro muy joven, pero muy conectado con la comunidad y tener proyección, además pues compartir con mis compañeros proyectos sociales que nos permitan construir una escuela. Hoy tenemos una escuela bastante bien posicionada en Tarímbaro, y eso pues es fruto de ello, de tener una visión distinta de todos los problemas sociales, de aprendizaje, y que bueno, eso nos permite echar para adelante bastantes cosas. Uh-huh. Cuando escucho esto de un maestro se me hace a veces imposible, pero bueno, ¿cómo te ha costado a ti personalmente la vinculación con ellos, con los niños o con los padres de familia? ¿Te ha costado trabajo o es nada más de llegar y dar indicaciones como muchos lo hacen? No, es bastante complejo, ¿no? Es decir, en el sentido, siéntate, párate, quítate, vete, haz esto, haz lo otro, justamente ahí lo que mencionas de la formación que tengo te permite eso, ¿no? A saber trabajar a través de las palabras el cerebro de las personas, eso es bien importante. Si nosotros de entrada decimos no hagas, nuestro cerebro dice haz lo contrario a lo que te están diciendo. Entonces eso te permite saber qué palabras utilizar con ellos. Primero, la primera barrera que yo he presentado es mi edad, ¿no? Porque obviamente son los papás, me refiero a que los papás dicen cómo alguien tan joven me va a venir a decir a mí cómo tengo que a lo mejor educar, y no que yo lo haga eso en cómo lo tienes que educar tú, ¿no? Sino que podemos agregar para poder reconfigurar los proyectos de vida de nuestros niños. Y bueno, también yo siempre tengo un lema que siempre les digo en la primera reunión a mis padres de familia: sin exigencia no hay excelencia. Y sí soy un maestro que tiene esta parte de toda esta inclusión, y luego en un sentido ya van viendo a qué exigencia me refiero, ¿no? Hábitos, disciplina, y eso me ha permitido el trabajo, más que nada, demostrar lo que queremos lograr con sus hijos. Y al final del día es como limar asperezas en los primeros periodos, ¿no? Que estamos con ellos, pero finalmente construimos algo muy importante, y al final del día pues es maestro, no se vaya, continúe con nosotros el siguiente ciclo, y eso es como esa palmadita al alma que te dice vamos bien, y vale la pena todo lo complejo, porque realmente hoy nuestros niños ya tienen unas maneras distintas de pensar, y eso es válido, pero muy diversas, ¿no? Entonces atender a todo. Tengo actualmente 34 alumnos, imagínate, son 34 familias. ¿Y eso te familias. Vincula? O sea, el hecho de que seas flexible con ellos, ¿te vincula más? Me vincula más. ¿No te resta autoridad ante ellos? Considero que no. Considero que no, de hecho eso hasta te permite con otros que no son tus alumnos, eso la experiencia la tengo, es como se cuadran en un sentido no de capataz, no, o de mandato, pues eres el sino maestro, que eres el que los puede reprobar, es el poder.
pero no es así, la visión pues ya ha cambiado, ¿no? Y fíjate que también es lidiar con eso, lidiar no en un sentido negativo, porque a algunos niños hoy día ya no les interesa su evaluación, como antes a lo mejor cuando nosotros estudiábamos, ¿no? Que mamá, ¿qué va a decir si no tengo un 10? Estos niños ya tienen unas ideas distintas, entonces ya la evaluación sumativa en ellos no representa. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba todavía existía el sellito del periquito, el burro, del portarte bien, yo me acuerdo perfectamente de eso. Y eso me hace sentir a mí muy a gusto porque pues finalmente tuve maestros que sí se enfocaban mucho en el tema de la enseñanza, en el tema de se involucraban indirectamente en la vida del alumno para apoyarlo en estas mejoras. Pero a la pregunta que te hice, ¿tú estás de acuerdo en que tú eres un servidor público? Estoy totalmente de acuerdo en que soy un servidor público. Porque muchos se deslindan, o sea, dicen, no, a mí me ayudó tal sindicato, X cosa, y ya yo no dependo del gobierno, pero finalmente te paga el gobierno, te paga la sociedad. A eso me refiero, la vinculación con esto. ¿Sí es el maestro un servidor público? Totalmente es un servidor público, pero sí con un sello distinto que para mí es el humanista, ¿no? Yo creo que a lo mejor es ahí donde puede haber como esa pequeña división, y al tener plena conciencia de que eres un servidor público, pues tienes que brindar eso, calidad, excelencia y muchos criterios positivos que te permitan pues justamente eso. Mi labor fundamental, y que lo señala incluso la Constitución y todas estas normas, es que todos y todas mis alumnos aprendan, ¿no? Y eso es como con lo que nos levantamos cada día y el propósito a cumplir siempre. Pues qué bueno por ese lado, y bueno, la vinculación llega con este programa migrante que se llama Programa Binacional, en el que tú has participado, de educación migrante, conocido de distintas maneras, pero finalmente lo que quiere decir es de que tú vas a Estados Unidos en tus vacaciones, puede ser en tu temporada que deberías estar vacacionando en tu casa con tu familia, aprovecha ese tiempo para ir a mostrar a Estados Unidos alguna escuela. ¿Tú eliges esa escuela? No. Muy breve se saca una convocatoria a nivel nacional y primero se publica, digamos, en Estados Unidos. Entonces aquellos distritos escolares interesados en llevar maestros mexicanos aplican la forma que sea, que la desconozco, y entonces ya se hace, digamos, ese proceso para que, digamos, Oregon tenga maestros binacionales, ¿no? Finalmente la Secretaría de Educación a nivel nacional hace otra convocatoria ya para nosotros los maestros de los distintos estados de la República. No todos los estados de la República participan porque tal vez no quieren a sus necesidades, y cada estado hace sus propias modificaciones a la convocatoria. Le emiten aproximadamente inicios de año, los 2-3 primeros meses, y bueno, ya tú revisas, debes cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Primero, pues que seas maestro frente a grupo, cierto dominio del inglés, algún tema específico de visado, aunque no es necesario, pero sí te piden cierta documentación. Y bueno, se hace un proceso. Por ejemplo, Michoacán tiene un proceso muy distinto al resto de los estados de la República. ¿Por qué? Porque es prácticamente un año de formación para que tú te prepares para estar con ellos. Y ya haces una serie de entrevistas con autoridades de Estados Unidos, las propias autoridades nacionales de México, precisamente, y bueno, ahí es cuando ya se hace la selección y dicen, no, Jafet se va para California, Jafet se va para Washington, Indiana, etcétera. ¿Y a dónde te fuiste tú? A ver, cuéntanos esta parte. La primera experiencia que yo tuve, bueno, primero también es algo bien importante lo que decía hace rato, ¿no? Que es un poco el tema de identidad. Yo Estados Unidos decía que era el último país que iba a visitar por un tema de infancia, porque mi papá estuvo allá toda mi infancia y mi adolescencia y parte de mi juventud. Pero entonces, si todos los michoacanos padecemos de eso, tenemos un así es, pero bueno, para mí representaba el hecho que era un país que me había quitado a mi papá, ¿no? Y era una parte que siempre tuve esa herida, digámoslo así. Y entonces yo decía, y de hecho mi primer país que yo tuve la oportunidad de elegir, ¿no? De decir cuál visitas, yo dije Chile, voy a ir a conocer, también fue en este tema de intercambios, un estudiantil, y tenía otras opciones, ¿no? Entonces yo decía el último, pero al final del día eso me ayudó bastante para entender por qué las familias michoacanas tienen esa necesidad de estar allá. Te interrumpo un poquito, fíjate, el dato específico, michoacanos, 4,5 millones de michoacanos en Estados Unidos, la mayor parte en California. Entonces imagínate otro estado de Michoacán allá, y lo que tú comentas es muy cierto, ¿no? Pero bueno, a ver, síguele.
Bueno, entonces eso me ayudó. Mi primera experiencia, primero pues, de amigos, ¿no? De, oye, anímate, vamos a enseñar a Estados Unidos. Ni siquiera sabía qué precisaba este programa. Y bueno, ya hago todo el filtro. Justamente fue en pandemia. Y bueno, primero fue virtuales por las situaciones que ya sabemos. Y luego se da la oportunidad de ir de manera presencial. Yo visité Ontario, Oregon, por 6 semanas. Y primero también tenía miedo porque me dijeron vas a ir al barrio más pobre de Estados Unidos, ¿no? De esa región, y vas a ir a un desierto. Malo, no, pues justamente el tema de estereotipos que uno a veces tiene, o las ideas que tiene uno de pobreza, ¿no? Se supone que usted, maestro, ya debe de superar. O hasta de desierto, ¿no? Pero los cursos que traes acá, uno de ellos, por ejemplo, el de derechos humanos, o el de convivencia. Bueno, en fin, varios, pero bueno, hay uno que te iba a preguntar, pero ahorita te lo dejo para el final. Pero bueno, el tema es que era la primera vez que yo iba a asistir a ese territorio, ¿no? Entonces sí era como la parte como te lo pintaban, sí era como de bueno, y aparte como lo decías tú, no nada más es ir a trabajar con los mexicanos, sino del Salvador, de Guatemala, de otros lados del mundo. Entonces, pues nada, fui la primera experiencia, me hicieron sentir en casa, porque obviamente estas escuelas que participan tienen sus sistemas duales o de inmersión en el español, porque ahorita está muy fuerte el boom allá. Hay un nombre que se me fue ahorita, aquí lo tenía, se llaman distinto. Sí, según la región, el distrito, todos a una que bilingües, otra que de inmersión, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya yo todo en español y demás, mi clase era en español, entonces llego y trabajo, y justamente nuestra intención principal de nosotros de acá es ir a trabajar el sentido de identidad social, personal, y bueno, que nuestros niños recuerden y se sientan orgullosos de México. Pero lo más importante que quieren que rescatemos en Estados Unidos es el tema del idioma de español, ¿no? Porque muchos de los niños ya cuando llegan a secundaria o otro nivel les da pena hablar español por las distintas situaciones que allá se presentan sociales, y pierden la comunicación totalmente. Yo les digo que la corona que para mí me dejó esa primera intervención fue los papás. Es el lazo que no cambio por nada. Fui el primer maestro binacional en visitar Michoacán, esa región, y también el primero en aventarse a trabajar talleres para padres de familia, ¿no? O familias. Yo nunca digo padres de familia, justo por el tema de inclusión siempre me refiero a familias. Y se tocaban, fíjate, me da mucha curiosidad porque era como que muy por debajito del agua, dijéramos, aquí no se anunciaba ese evento porque solo era para una población que es la migrante, y estamos hablando justo de estos temas, ¿no? De inclusión que ahí no se daba. Solamente le vamos a llamar porque no podemos publicar en el pizarrón de la escuela que se va a hacer esto. Y la principal sorpresa es que los papás eran los más agradecidos con esto, porque ellos decían, yo no tengo un maestro acá que me diga en español cómo va mi hijo. De hecho me sorprendió, yo no creí que me fueran a pedir. ¿Qué fue lo que me pidieron? Un diagnóstico, ¿no? O sea, me dijeron, niño. Sí, de los niños, de los que accedieron voluntariamente a ir a esas charlas con las familias, ¿no? Entonces recuerdo el caso más específico, un niño que estaba enseñando a leer y escribir, y la mamá dice, es que por favor dígame cómo van matemáticas, qué puedo hacer, que usted qué me recomienda, déjeme grabado, compartimos números y demás para que yo le fuera dando pautas. Y yo dije, wow, yo no creí que los papás se fueran a interesar en ese sentido específico de la educación, porque muchas veces los papás, bueno, se interesan en los resultados finales, pero no en los procesos, ¿no? Y eso fue lo mejor, poder ver a los niños justamente ahí hablar español con sus papás, sintiéndose la mejor y la mayor confianza, tener niños que hablan lenguas originarias y que lo pudieron expresar es lo mejor, ¿no? Y también lo que podemos trabajar ahí es que al final del día quien apreció más la cultura fueron las naciones distintas a nosotros, y eso es un gran logro, que los niños americanos se entusiasmaron por conocer más español, por conocer más de México, y aparte porque decían, él ya conoce México y yo no, de sus compañeros me refiero. Y eso fue lo principal. Ya después la segunda experiencia es muy reciente, el año anterior fui a Global Prep Academy en Indianápolis, me invitan, ahí es algo muy importante que a mí me causó mucha impresión, que es una escuela donde hay de distintas nacionalidades, por supuesto, pero los niños aman y acogen las culturas diversas a ellos, y eso es bien importante. Yo tenía unos niños afroamericanos que les enseñé a cantar en purépecha, y eran los más fascinados con eso, niñas que no se quitaban el vestido de Jalisco, niños que obviamente decían Michoacán, cuando yo pasaba, no es lo más lindo que me pudo haber pasado. Esa experiencia realmente abraza la diversidad.
y que es lo mejor, que tiene un evento que incluso repercutió a nivel estatal en Indiana, que es el Día de Muertos. Por eso nos llevan a los maestros específicamente de octubre a noviembre, para que conmemoremos esta fecha que nos caracteriza a los mexicanos. Pero ¿qué crees? Que el trabajo de los maestros michoacanos ha sido muy impactante en esta nación, y ya se cerró un convenio, digamos así, que solamente maestros de Michoacán van a ir, porque nuestra forma también a esa escuela. Entonces es bien importante, hicimos todo eso, les enseñé en lengua de señas mexicana, los niños encantados, los maestros también. Y bueno, lo más impactante, insisto, que ese evento ya está a nivel estatal, parte contraria a mi primera experiencia, porque yo llegué, hice mi altar de muertos, hablamos de todo eso y era un tema que quedó como ignorado, ¿no? Entonces lograrlo ya a nivel estado me parece algo sorprendente. Y bueno, es que en esa escuela tenemos una maestra michoacana originaria de Zacapu, que fue la pionera en esto, y bueno, ha sido impactante. Yo les decía, es una escuela como modelo mexicano en ciertos eventos y festividades, y que han hecho pues abrazar la cultura. Los maestros visitantes ya en otro sentido, bueno, binacionales, como así nos dice cuando llegamos allá. Es un programa que también te ayuda mucho en el sentido de conocer formas de vida, porque tú tienes una familia anfitriona. Se lanzan convocatorias para que aquellas familias, bueno, acojan a un maestro binacional. A ver, ahí freno. Cuando dices acojan, te reciben en su casa. Así es. O sea, te dan alimento y un techo donde dormir. Correcto. Para que la gente que nos está contextualizando entienda un poquito esta parte. Y entonces ahí llega Jafet, y de ahí te trasladan ellos a la escuela, ¿o tú te vas? Ellos hacen ese encargo de mí en todos los sentidos: alimentación, transporte, y que esa es la dinámica, que las familias convivan con un maestro. Y que bueno, que nosotros, por ejemplo, en esta experiencia de Indiana me tocó un poco complejo, porque era una familia 100% americana, no hablaban cero español. Y lo importante ahí que se logró es que cuando ya regresábamos para acá, pues la señora y el señor, ¿no?, descargando las aplicaciones para aprender el idioma español, porque ellos querían aprender. Y era bien importante cómo me lo manifestaban y me decían: yo quiero que mis hijos tengan las oportunidades que yo no tuve. Y a pesar de que ellos eran de allá y que tienen un trabajo excelente, y decían, y les dije: ¿cuál es esa oportunidad que quieres en tus hijos? Que aprendan el español. Y así, ¿no? Por ejemplo, a una compañera tocó con una familia vegana, otros con una familia binacional, donde uno era mexicano, el otro americano. Entonces conoces todos los roles y demás. Entonces, a ver, hoy en día, por ejemplo, tienes aquí maestras de Estados Unidos. ¿De dónde? ¿De qué parte? Justamente de ahí, porque se cumple, de Indianápolis, se cumple este intercambio, porque esto no se daba. Déjenme decirles que Michoacán es los primeros estados, y no me atrevo a decir, creo que el único en hacer recientemente estos eventos. Entonces ya Zacatecas también, ¿eh? Ok, decía recientemente. Decía bueno, recientemente. Y es la tercera vez que lo recibimos en Michoacán, y estas maestras específicamente vienen de Indianápolis, de esa escuela a la que nosotros fuimos. También ellos tienen su proceso de selección, ¿no? Y pues están acompañándonos 2 semanas. Esta es su última semana con nosotros, y están trabajando en escuelas, en primarias. Específicamente fueron a la mía en Tarímbaro, una más está en secundaria, y bueno, por las tardes también están experimentando en este programa nacional que se tiene de inglés en la Secretaría de Educación. Entonces tiene una jornada larga. Es como un complemento, vamos. Pero por ejemplo, tú me estás diciendo que aprendiste bastante. ¿Te cambia la vida esto, Jafet? O sea, te cambia un poquito, no la vida en el sentido, a lo mejor yo no me refiero al económico, claro. ¿Te cambia la vida en el aspecto emocional o de seguir adelante en algún tema específico, Jafet? Totalmente. ¿Y en qué sentido específico? Justamente en cómo esos vínculos te pueden ayudar a crecer en distintos ámbitos. Pero también es bien importante ¿el emocional? Así es. Pero lo que más yo me traigo de estas experiencias es mostrarles a mis alumnos de aquí que hay un mundo más allá, ¿no? Y que ellos pueden, por derecho, porque migrar es un derecho humano, poder ir a otros lugares. Una migración segura. A eso voy. No es un tema de que se vete ya, así el sueño americano. Así es, o sea, que no solamente por necesidades económicas o por cuestiones de desplazamiento forzado, etcétera, se da esto, sino que por convicción, por querer conocer algo más. Y eso es bien importante, porque cuando yo venía y les contaba a los niños en las escuelas de Estados Unidos es esto y demás, se asombraban, pero yo les decía, no para admirar, sino para decir algún día lo puedo experimentar yo. Entonces, y bueno, hoy este programa, esta modalidad de esta escuela que estamos experimentando con este gobierno, da mucho a ese tema de migración. O sea, ya también me da mucho gusto que no se conceptualice nada más como qué es la migración, sino que va a experiencias justamente, y eso nutre bastante. Entonces es lo que yo me traigo para acá, y en un sentido profesional también a
alzar la mano y con orgullo decir soy mexicano, porque a pesar de los comentarios que se hacen de nuestro sistema educativo, los maestros mexicanos tenemos para mucho, y eso en el sentido profesional me ayudó a compararlo. Realmente nuestra formación sí es muy competente, sí es muy buena, y también nuestros alumnos, esas carencias que aquí tienen, los han ayudado a desarrollar otras habilidades que tal vez en algún momento pude observar no se tenían de aquel lado. Entonces bueno, ya luego en otra ocasión sí te voy a invitar, pero para que me hables un poquito del tema de la educación popular, que a mí no me queda muy claro. Ok. Pero por ejemplo, ¿qué le dirías tú cuando dices, es que me siento muy orgulloso de ser maestro mexicano? Dijiste no michoacano, corrijo. Dijiste mexicano. ¿Qué le dirías tú a los michoacanos que nos están escuchando ahorita, en cualquier momento, en este podcast, o viendo en cualquier plataforma, allá en Estados Unidos y aquí? De toda esa experiencia, ¿qué le dirías a ellos? O sea, en el tema principalmente educativo, personal, que dices, es que me cambió la vida para esto. ¿Otro mundo realmente sí existe, sí es posible cuando te lo planteas? Sin duda, yo les diría que tenemos un potencial enorme que tenemos que descubrir, y que a pesar de que los que están en aquella nación pudiéramos decir no somos de aquí ni de allá, pues ya sabemos que son una gran fuerza, y no solo productiva, sino que mantienen esa nación en distintos sentidos, no nada más en lo económico. Sí, fíjate que en todo esto, en esta parte, a mí me preocupa mucho la parte de los niños en el tema del desplazamiento forzado en el mundo, sobre todo aquí también en México. Solamente 4 de cada 10 niños que son desplazados tienen acceso a la educación. O sea, los otros 6 no estudian. Pero por eso te decía, qué padre que tú como maestro finalmente en Michoacán veas esto que me estás diciendo como una fortaleza o como una debilidad. Fortaleza. ¿Por qué? Pues porque justamente... En lo personal, yo no te digo en lo político, en la cuestión de que eres maestro, de si eres michoacano. En lo personal, ¿es una fortaleza o una debilidad el conocer este tipo de habilidades? Fortaleza porque te permite saber de qué estar hecho, ¿no? De qué estás hecho y de qué puedes dar en contextos diversos. Entonces ayuda precisamente a que eres resiliente, que eres valiente y que puedes hacer frente en cualquier situación y ante cualquier escenario. Entonces por eso yo lo rescataría como fortaleza. ¿No ves alguna debilidad? No por ahora. ¿No? Ok. Una pregunta rara, pero que la tengo que hacer sobre todo a los invitados. ¿Tú crees que, por ejemplo, en un país como el de nosotros, ahora ya tan polarizado, en muchos temas de generar situaciones de encono, de odio, de ampliar la diferencia, los derechos humanos son progresivos, aún así se amplían las diferencias en todos los sentidos? ¿Tú qué piensas de la polarización en el mundo, en México, si quieres, o aquí en Michoacán, no sé dónde tú quieres, en tu casa, en la escuela? En la escuela espero que no, son niños de quinto. De quinto, pero ya... Bueno, ahorita igual cuando toques el tema del otro curso, trabajamos mucho en esta escuela. No estoy evadiendo tu pregunta y voy para allá, pero ese tema de aunque sean niños, no, pero quiero rescatar esta idea de que aunque sean niños tienen algo muy importante que decir, incluso hasta esto para la polarización, lo que mencionas, ¿no? De la polarización. Ajá. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho lo que es una metodología que se llama filosofía para niños, y justamente rescata eso, que nuestros niños sí pueden emitir opiniones, y que realmente a veces nos rebasan a los adultos, ¿no? Y porque desarrollamos ahí tipos de pensamiento, uno es el crítico, el de cuidado y otros más, ¿no? Entonces hasta ellos pues tienen esa opinión, y ahora lo veíamos, te digo que trabajamos esos proyectos de ciencia, de migración y demás. Y bueno, lo que creo es que en este momento, y justo por el proceso que acabamos de pasar electoral, pues no está nutriendo y no está aportando hacia donde tendría que ir, ¿no? Sí tendríamos que reconfigurar para poder justamente unir esas diferencias, que pudiera sonar utópico, pero de ahí, de las diferencias se nutre, ¿no? Y podemos enriquecernos más. Entonces tendríamos que ir hacia otro sentido, y que no esperarnos más, porque muchas veces decimos, justo en el tema de niños, ¿no? Para el futuro que les espera, ¿no? Para lo que ya están viviendo. Y tenemos que invertir mucho, y no me refiero en dinero, sino invertir en otras cosas, en amor, en tiempo, en educación, justamente a nuestros niños, porque son los que de ya se están quedando estos escenarios diversos y complejos para estar viviendo, ¿no? ¿Qué reflexión te deja esta parte en lo personal, no de maestro, sino en lo personal?
a Jafet esta parte de la construcción? Ya me mencionaste que no te cuesta mucho trabajo vincularte con ellos, con su familia, disfrutas mucho lo que haces, eso se ve en lo que hablas, como lo dices. Pero ¿qué reflexión le harías, te harías a ti mismo para, dentro de este programa educativo, crees que sea necesario reforzarlo, seguir, difundirlo? ¿Por qué esconderlo? Sin duda alguna, porque... Tanto allá como acá. Sí, primero aquí, ¿por qué? Porque también los papás, a lo mejor las familias pueden decir, ¿y nosotros cómo somos beneficiados, no? Porque estamos acostumbrados a que es un programa, pero ¿qué me da? Dame, no. Al dame. Así es, entonces pues a lo mejor ellos no ven esa experiencia que puede llegar un maestro con distintas ideas, ¿no? A lo mejor ya cambiar mi dinámica de aula, entonces sí que los papás entiendan, porque hay veces, por ejemplo, esta experiencia última que me tocó, pues yo me tuve que ir en octubre, si es ausentarme no en mis vacaciones como es ese rato, sino en un periodo de ciclo regular aquí. Entonces, ¿era un ciclo regular? Para Indianápolis sí, yo me fui 2 semanas, también eso es más corto, ¿no? Que las otras estancias, pero entonces bueno, ahí sí de pronto ellos dicen, bueno, a mí qué, o sea, en este sentido, ¿no? Incluso hasta en mi propio tema de formación, ¿no? A mí qué es que seas doctor, entonces sin duda alguna estamos frente a un desvanecimiento de sentido social de la escuela y de la figura como maestro. La reflexión personal que me deja es justamente no declinar, porque realmente es bastante lo que nosotros no tenemos como ayuda, y no me refiero a lo económico, sino que precisamente decía, ¿no? Se está perdiendo nuestra figura en este sentido, entonces sí es como ir contra marea, ir contra corriente, pero lo que te ancla es justamente tu vocación para poder estar todavía enfrentando todo esto. Ok, bueno, pues nada más porque estás aquí, te voy a hacer un obsequio para tu escuelita. ¿Cómo se llama la escuela? José María Morelos. Ok. Bueno, ya tú me dices la dinámica de cómo quieres regalar. Son 2 mochilas bien surtidas, con útiles escolares, pero pues son 2 nada más. Entonces, pero están bien padres. ¿Las rifas o qué onda? ¿A los papás ahora para el Día del Padre o cómo le hacemos? Sí, tenemos un evento en puerta del Día del Padre, entonces ahí podríamos sacar esa dinámica, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama tu escuela otra vez? Dime, y si no te acuerdas de la clave, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Te la voy a presentar. Esto va en nuestras listas todos los días. Escuela Primaria Urbana Federal, José María Morelos, turno matutino, Galaxia Tarimba. ¿Son 2 turnos? Así, 3. En nuestra escuela tenemos 3, matutino, vespertino y el SEBA. No, pero ahí el edificio lo comparten. 16 de PR, 5297F. Órale, sí. 165 la zona escolar, sector 36. Ya. No me ibas a dejar en evidencia. Mira. Perfecto. Igual para que lo rifes ahí, pero igual ahí lo tienen. Al ratito se las damos. Sí, voy a pedirle evidencia porque luego se las deja ahí con todo y los colores. Por supuesto que no. Muchas gracias, Juan. Pero bueno, a ver, antes de terminar, yo quisiera en este mes, sobre todo dedicamos todo el mes de marzo a entrevistar a la mayoría de las mujeres líderes en Michoacán, y en este mes de la inclusión, en este mes del orgullo que así se le llama, quisiera que de estas frases que están escondidas escojas 5, y de esas 5 no me las contestes como maestro, nada más lo que no te choca te checa y listo, pero si la quieres contestar adelante. Entonces de una en una, y ya me dices qué representa para ti de manera rápida y concreta. Híjole, me pides mucho eso. Es bien poquito. ¿Será? O sea, de una en una me dijiste, ¿verdad? Y la muestras a la cámara tuya. Ok, esa es la mía, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra para ti, para Jafet? Esperanza a mi día a día. ¿Todos los días tienes esperanza? Sí, y a veces tengo duda. No, yo sí. Les digo a todos, aprovechenme todavía que no estoy cansado, porque tal vez en un momento... ¿Cansado o casado? No. Cansado, okay. ¿No? Cansado. ¿La que sigue? Ok. ¿Se da en tu vida? ¿Esta? Ajá. Fíjate que sí, se dio en algún momento, pero era por temas justamente esto de ser alguien que se quería superar. O sea, era como que en círculos me fueron como abriendo en el sentido de no porque eres competencia. Entonces, más que en otro sentido fue en esto. Entonces, en un momento sí lo viví. En el tema de restringir que fueras creciendo, así es. En la cuestión educativa, en tu formación. Así es. ¿Era envidia? Eso lo sabrán esas personas que... No, pues ya tal vez. No, tenemos que cuidar las formas. Sí se dio esta parte. Sí se dio.
qué era la palabra porque no la vi. Perdón. Discriminación. Ajá. Ok, vamos a esta que me queda más cerca. Amor. ¿Existe en tu vida? Quiero pensar que sí. Oye, hace rato me veía muy optimista y decía, es como que no. Pues sí, sin duda para todo. Okay. Porque si no, no estaríamos contentos en lo que hacemos. Una más, sí, me dijiste que rápido, no ¿verdad? No, pues ya no quieres platicar. No, sí. Ya. Confianza en mí mismo, porque si no, nos quedamos cortos. La que sigue. Tú me dijiste que concreto y rápido. Entonces, y empatía. En el amor te querías extender. Empatía, lo que necesitamos hoy día socialmente y en todos los sentidos. En la familiar también lo necesitamos. Creo que es este tema de valores tendrá que trabajarse más en la educación formal, no formal, porque sin duda alguna entendemos como los conceptos muy superficiales y no llegamos a fondo que se podrán convertir ya en virtudes. Pues así es. Y entonces, bueno, pues de antemano yo quiero agradecerte mucho el hecho de que te has dado el tiempo de estar aquí compartiendo tu historia de vida. Bueno, de alguna manera en poquito. Yo quisiera que estuvieras en otro espacio más para que nos compartieras de antemano qué es la educación popular en esta reforma totalmente, no sé si buena o mala, pero si se puede transmitir algo a los niños directamente con toda esta parte que hoy enfrentamos. Yo veo una diferencia muy grande. Te digo, hay muchos derechos hoy adquiridos, pero hay más un bloque de diferencias muy fuerte que un bloque de derechos que ya están. O sea, los derechos son muchos, pero las diferencias se van ampliando entre una y otra cosa. Yo te quiero agradecer, pero algo que le quieras decir tú a la gente que te está viendo ahí desde California, por lo menos ahorita. Bueno, primero agradecer que existan estos espacios, que podamos llegar a todos, sin duda alguna. Da una chispa de aliento a ellos, a nosotros mismos, ¿no? Y pues a agradecerles también de aquel lado lo que hacen por Michoacán, estando allá, lo que hacen por México y por supuesto lo que hacen por aquella nación, ¿no? Y que créanme que todo lo que han vivido y lo que les falta por vivir, sin duda alguna será recompensado en todas sus vidas, y que pues adelante sigamos enalteciendo a México, porque justamente sí tenemos esperanza y tenemos mucha fortaleza para crecer en todos los sentidos. ¿Dónde pueden encontrar a Yafet los fanáticos y fanáticas de esto? ¿Qué tal que ya esperemos, ¿verdad? Esperemos que nos lleven a compartir. No, pues sencillo, Yafet Rodríguez en Facebook, y en Instagram también YafRDZ, abreviado el Rodríguez. Bueno, adicional a esto vamos a compartir unas imágenes que nos pasó el compañero de esas actividades para ilustrarlos un poquito de qué es lo que hizo ahí en dónde. Llevamos dos regiones, Ontario, Oregón y Indianápolis. Ok. Bueno, pues yo te agradezco mucho haber estado aquí con nosotros en Contexto con Yafet, y de antemano muchísimas gracias. Y de verdad que bueno, qué padre que el maestro michoacano tenga esa experiencia donde finalmente la pueda compartir con niños aquí en Michoacán. Y agradecido siempre con los migrantes por el estado 33, sobre todo agradecerles mucho su trabajo, su empatía, y a toda esa gente que finalmente dedica mucho tiempo de su vida para poder salir adelante con el famoso sueño americano. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima, y les recuerdo que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por escucharnos y vernos a través de En Contexto con. Nos vemos la próxima.